Hola, hola, hola. Bienvenidos a esta clase número 13 de resurrección. Hoy vamos a trabajar con el seminario de Grigori Grabovoi llamado Movimiento del Cuerpo Físico del Dios Único. Seminario de Grigori Grabovoi del 4 de diciembre del 2003. Estuvimos hablando en las clases pasadas que hemos estado haciendo una analogía del cuerpo físico del Dios único, porque este es un método muy sencillo de lograr cualquier tipo de resurrección, recuperación del cuerpo físico, recuperación de la salud, armonización de los eventos, porque el cuerpo físico del Dios único es todo lo que existe a nivel físico, a nivel del universo. Pero en el campo informacional, el cuerpo físico del Dios único em, se ve como la silueta de una persona, o sea, Dios se ve como la silueta de una persona. Todo el, todo el universo tiene como una forma de una silueta de una persona. Entonces aquí vamos es a darnos cuenta que cuando estamos simulando, observando o viendo cómo se desplaza el cuerpo físico del Dios único, que sería este, desde el menos infinito al más infinito. O sea, siempre ha estado en movimiento el cuerpo físico de Dios. Siempre ha habido movimiento en el universo. El universo siempre está en constante movimiento. Y nosotros nos colocamos acá en el presente, o la persona resucitada la colocamos acá en nuestro presente, simulando el movimiento del camino que recorre el cuerpo físico del Dios único, que siempre está en movimiento hacia el más infinito, hacia la eternidad. Nosotros estamos creando un control que nos lleva al estado y al camino al camino eterno, donde nosotros nos desarrollamos eternamente, infinitamente, sin ninguna distorsión de la información, y por ende estamos creando la normalización de toda la información de nuestra vida, desde el pasado hasta el futuro. Y cuanto más tú te hagas de cuenta que estás moviéndote como el cuerpo físico del Dios único se está moviendo, y conectas con ese cuerpo físico del Dios único, lo sientes reflejado en algún lugar del universo, en algún lugar distante de las estrellas, y reflejas la luz hacia allá, reflejas tu intención de entrar en esa alineación con el cuerpo físico del Dios único, desde la acción de tu alma que hace todas las acciones en tu vida. Entonces te das cuenta que estás alineándote completamente a la acción de Dios en el mundo, y por ende estás recreando a Dios en el mundo, y estás eh,
alineándote a cada acción divina, o sea, estás entrando en un estado de desarrollo completamente normalizado. Cuando estamos trabajando con un resucitado, con una persona que queremos resucitar, podemos utilizar la misma concentración en el cuerpo físico del Dios único para que esa información ayude en el desarrollo eterno de esa persona que se quiere resucitar, porque el cuerpo físico del Dios único siempre ha existido, siempre se ha desarrollado, entonces existe un concepto de no muerte. Y si no existe ese concepto de morir, ni de envejecer, ni de enfermar, como el cuerpo físico del Dios único, tu cuerpo empezará a responder hacia ese estado de eternidad que siempre ha sido, que siempre ha tenido, y empiezas a generar toda la normalización de eventos que necesites en tu vida para entrar en ese camino del Dios único. Les doy una explicación general para que sepan en qué se van a concentrar mientras estamos trabajando o mientras estoy haciendo lectura de partes del seminario, porque ustedes saben que en los seminarios a veces el concepto en sí no se entiende fácilmente, pero acá les dejo ya la explicación sobre en lo que deben concentrarse. Recuerden que cuando trabajas en la concentración, escucha también el seminario, las partes del seminario que voy a ir leyendo que sean importantes para que tú también te des la posibilidad de comprender de una mejor forma lo que Grabois quiera decirte o quiera mostrarte durante la concentración. Entonces vamos a entrar en el estado de conciencia. Entro en mi alma y en el alma del Creador, veo y actúo como el Creador ve y actúa. Mi deseo es transferirle la información del cuerpo físico del Dios único, del movimiento del cuerpo físico del Dios único a la persona que quiero resucitar, a mí misma o a mí mismo y en general a todas las personas del planeta Tierra. 319817318. Salvación global y desarrollo armonioso. Vamos también a hacer este pilotaje o esta gestión de la realidad por todas las personas que en este momento están en conflicto, por aquellas personas que estén desencarnando para que vuelvan al estado físico de la resurrección, y para las personas que estén teniendo alguna dificultad con su cuerpo, encuentren en esta concentración un mecanismo de sanación. Y para aquellos que tengan alguna dificultad en su vida en este momento, armonicen sus eventos y trabajen para conseguir la vida eterna y armoniosa en su vida. El cuerpo físico del Dios único es una herramienta fácil y muy comprensible sobre lo que ya les mencioné. Pero vamos a
escuchar un poco las palabras de Grabovoi. Nos vamos a ubicar en el espacio-tiempo del 4 de diciembre del 2003. Vamos a recibir la información de luz y conciencia que se transfirió, que se transmitió en este seminario. Entonces, hola de nuevo. El tema del seminario de hoy es mi enseñanza sobre Dios. El subtema es el movimiento del cuerpo físico del Dios único. En esta estructura de mi enseñanza es necesario considerar ante todo la necesidad de derivar un sistema de coordenadas para la ubicación del cuerpo físico del Dios único. En este caso, el movimiento del cuerpo del Dios único anuncia su ubicación cuando una persona ve cómo Dios se mueve. Construirá por analogía un mecanismo de su propio movimiento. Está claro que este movimiento del cuerpo físico de una persona será tal que los procesos alrededor del cuerpo humano se volverán eternos. Lo mismo que alrededor del cuerpo físico del Dios único por la presencia del mismo cuerpo físico de Dios. Este cuerpo físico del Dios único tiene dos factores en el rango óptico. Por ejemplo, reflexión de información. Este es el primer factor de que el cuerpo físico del Dios único es eterno. Ya tiene la naturaleza eterna. Y el segundo factor es que la información reflejada hacia él también es eterna. O sea, cuando estamos enviando nuestra energía para ubicar el cuerpo físico del Dios único, para preguntarnos dónde está el cuerpo físico del Dios único y percibirlo, percibirnos dentro de él o verlo desde un espacio lejano, ya estamos entrando en una información de eternidad. Porque Él es el creador del sistema externo y Él es la fuente del impulso óptico. Por lo tanto, el fragmento reflejado es también su fragmento, es decir, Dios percibe el fragmento reflejado como eterno. Por lo tanto, para Dios no existe el concepto de destrucción o muerte. Y Él en general significa adecuadamente, digamos así, desde el punto de vista de una persona, desde el punto de vista de la conciencia humana, la conciencia percibe este fenómeno por sí mismo. La adecuación se expresa en el hecho de que Dios percibe este fenómeno como perfectamente normal en la estructura de su propia vida. Así, cuando una persona aprende, también percibimos la constancia y la eternidad de los elementos externos de la realidad. Entonces Él también se desarrollará eternamente como el cuerpo físico del Dios único. Esto quiere decir que el cuerpo físico del Dios único, por su naturaleza eterna, está reflejando siempre esa eternidad alrededor suyo y por ende los eventos de la realidad externa también son eternos, se armonizan. Así es como nosotros, al hacer la analogía de nuestro cuerpo físico junto al cuerpo físico del Dios único, armonizamos también los eventos de nuestra realidad. Y a la vez estamos en ese camino de la eternidad ya como parte de nuestra información y estamos creando salud y estamos creando resurrección. Tomar la apariencia de un movimiento simplemente comparativo, por ejemplo, una persona que se mueve de la misma manera como se mueve el cuerpo físico del Dios único, implica realmente restauración de los difuntos, restauración de algunos elementos externos de la realidad. Y cuando hablamos de una enfermedad,
Incluso el comienzo del movimiento significa que el cuerpo físico humano está en la misma dirección del cuerpo físico del Dios único e implica la restauración de la salud humana. Entonces, imagínense ustedes simplemente haciendo esta concentración, esta visualización de que estamos caminando al lado del cuerpo físico del Dios único, haciendo la analogía de nuestro cuerpo con el cuerpo físico del Dios único. Estamos enviando nuestra intención, nuestro control. Ya estamos trabajando en estas tres cosas: resurrección, restauración del cuerpo físico y restauración de los eventos. Sigamos. Y desde aquí, por cierto, se puede ver que esta es precisamente la diferencia fundamental entre, por ejemplo, una persona que no murió y una persona que resucitó. Es que para resucitar a una persona es necesario que el movimiento de una persona, el cuerpo físico de una persona y el cuerpo espiritual de una persona, por ejemplo, el alma de una persona, junto con el cuerpo físico del Dios único, donde se concentran los conceptos de espíritu y alma, fue en el cuerpo físico del Dios único, donde hubo tales que si hablamos de la resurrección, entonces este movimiento debe ser de naturaleza espiritual de una persona. Una persona debe, bueno, aquí estamos diciendo que para la resurrección, entonces, el cuerpo físico del Dios único ya incluye también el espíritu y el alma del Creador. Y por ende, la resurrección de una persona trata de hacerse con el movimiento del cuerpo físico de esa persona y el cuerpo espiritual de esa persona, como haciendo la analogía con el espíritu y el alma del Creador que están en el cuerpo físico del Dios único. Una persona debe espiritualizar su propio camino en caso de recuperación, justo cuando una persona aún no ha muerto. Basta con mirar toda la trayectoria del movimiento del cuerpo físico del Dios único, lógicamente bastante claro, porque aquí consideramos donde, por ejemplo, se encuentra el cuerpo físico del Dios único. Bueno, asumamos acciones para la sanación y al mismo tiempo la luz de Dios trae sanación. Por lo tanto, aquí basta con recibir el impulso primario desde aquí, moviéndose ya a la futura trayectoria de desarrollo del movimiento del cuerpo físico del Dios único. O sea, para la recuperación, para la sanación, entonces asemejas el movimiento de tu cuerpo hacia el futuro, las acciones futuras del cuerpo físico del Dios único que ya traen normalización, que ya traen información de eternidad y por ende todo lo que se requiera para que la persona se recupera, entonces se empieza a crear en la trayectoria del movimiento el cuerpo físico de la persona en comparación analógicamente con el cuerpo físico del Dios único. Por lo tanto, aquí basta con recibir el impulso primario desde aquí, moviéndose ya la futura trayectoria del desarrollo del movimiento del cuerpo físico del Dios único. Estamos considerando el proceso de la eternidad, que en realidad encaja en el general en un cierto camino óptimo, bueno, digamos bastante recto desde el punto de vista de la percepción humana. Entonces estamos percibiendo que desde el menos infinito al más infinito, como una trayectoria recta, óptica, mental de la percepción humana, ya estamos en el proceso de la eternidad. Encontrar una persona resucitada, por ejemplo, en un lugar específico de información y espacio,
O para curar una enfermedad debemos considerar el camino que viene de una persona, por ejemplo, el camino de la luz. El camino para pasar por la luz, y esta luz necesariamente debe ir hacia Dios. Que este camino da inicialmente, pero también que este camino da a través de la conciencia humana. Por eso es importante formar tu propia conciencia, por ejemplo, para una variedad de situaciones, como, por ejemplo, lugares u objetivos relacionados con la macrosalvación. Por no hablar de algún desarrollo tal vez incluso especial a lo largo de la conciencia, es decir, formar según el objetivo generalmente específico de la macrosalvación, que la conciencia humana dirigida hacia la macrosalvación siempre recorre este camino casi instantáneamente. El camino donde Dios le da a la conciencia humana su propio camino. Él le da, que Él le da, porque una persona percibe conscientemente y cuando consideramos, por ejemplo, este proceso en su totalidad, está claro que todas las personas ven cómo se mueve el cuerpo físico del Dios único. Esto quiere decir que la meta, digámoslo como por colocar una meta en ese camino de eternidad del cuerpo físico del Dios único, realmente es la macro salvación. Y cuando tú desarrollas tu conciencia, diriges tu objetivo general de tu vida hacia la macro salvación. Tú ya estás entrando en ese camino instantáneamente que recorre la conciencia de Dios. Y esa conciencia de Dios se refleja en tu propia conciencia cuando la desarrollas y entras en totalidad en todo ese proceso de, del camino del movimiento del cuerpo físico del Dios único. Seguimos. Debido a que las personas pueden dar a luz niños sanos, pueden estar sanos y al mismo tiempo hacer cosas socialmente significativas y útiles para la sociedad. Por lo tanto, este resplandor también se construye con información proveniente del cuerpo físico del Dios único, porque el cuerpo único crea toda la realidad. Por lo tanto, aquí puede ser considerado cualquier camino positivo. Es como un co-movimiento y entonces surge la pregunta de conocer algunos elementos positivos del desarrollo de la civilización en cualquier campo, por ejemplo, la cultura, la ideología, todas esas manifestaciones ópticas de la realidad hacia la fuente, que en general la fuente aquí puede ser simplemente encontrada, porque si vemos esos rayos ópticos pronunciados, por ejemplo, como rayos de sol o algunos reflejos, entonces aún podemos formarnos una opinión incluso si se eliminara la fuente. Lo que se quiere decir acá es que el cuerpo físico del Dios único es realmente toda la realidad externa también. Entonces, tú puedes considerar con tu nivel de percepción poder llegar a la fuente de muchas circunstancias y darte cuenta en el futuro cómo puedes ver el futuro de ciertas cosas que se vayan a desarrollar a través incluso de rayos de luz que se reflejan o de como rayos de sol, como un sistema óptico que cuando estás caminando hacia ese más infinito, cuando te colocas como en el movimiento del cuerpo físico del Dios único, cuando está en el más infinito puedes ver ciertas cosas de la realidad del futuro. Entonces, considerando estos procesos positivos del desarrollo de la sociedad humana, podemos ver aquí dónde estuvo la acción de Dios, donde su cuerpo físico estaba en movimiento
Y cuando, por ejemplo, consideramos dado el camino de Dios, entonces vemos que el movimiento es el cuerpo físico del Dios único. Esto significa, ante todo, situado en la estática del alma humana, fue en la eterna estática primordial de la creación del alma cuando Dios creó el alma del hombre y él puso el factor de su movimiento, de su desarrollo en esa alma, que ya está máximamente desarrollada y tiene todo el conocimiento para desarrollarse. Y de aquí resulta ver que el movimiento del cuerpo físico del Dios único es suficiente para que consideremos, es decir, la propia alma revelada, es decir, el alma ubicada en un estado de interacción con toda la realidad desde el punto de vista del enfoque tecnológico. O sea, esto quiere decir que el alma de Dios en su estado estático creó el alma del hombre y ese alma del hombre, ya reflejado en ese cuerpo físico del Dios único, se mueve hacia adelante, avanza hacia el desarrollo eterno y por ende se pueden ver y se pueden alinear a las acciones de Dios que ya está en la eternidad creando un futuro normalizado. O sea, entramos en una alineación de la acción de Dios que se ve reflejado en ese cuerpo físico, en ese movimiento del cuerpo físico del Dios único. Y como factor de coordinación general, porque en un mundo donde hay desarrollo eterno, el único factor esencialmente coordinado desde el punto de vista del impulso primario de la percepción es precisamente el movimiento como un determinado camino y el movimiento como objeto, por ejemplo, de una determinada forma. Entonces, este impulso de desarrollo eterno es precisamente tú percibir que estás en movimiento, que estás llevando un determinado camino como objeto también y percepción de la realidad que somos cuando Dios nos percibe dentro de su desarrollo eterno también como parte de su cuerpo físico. Este es el mundo que se revela ante el alma del hombre, es decir, el mundo que Dios revela en el alma de una persona. Y cuando consideramos este proceso es en general que el proceso es complejo. Entonces puedes ver aquí que, por ejemplo, si queremos asignar un determinado porcentaje de percepción primaria a este fenómeno, es decir, cuánto vemos inmediata y completamente que si este proceso está claro que estamos hablando de porcentaje, solo entonces, cuando en general parecemos formar conscientemente el primer impulso en forma de un área local. Esto quiere decir que cuando a ti te llega una imagen de un futuro, de una situación, de un desarrollo, esto ya hace parte de la misma información de ese desarrollo eterno que tú estás creando y al que tú estás accediendo a través del cuerpo físico del Dios único que está en constante movimiento hacia ese futuro, ¿sí? Y también dice, desde el punto de vista de su conciencia, una imagen local, por así decirlo, completa del mundo infinito, la imagen de una persona, la forma de una persona, esta es la imagen del mundo infinito para Dios. Y luego resulta que la persona resucitada está en esta posición. O sea, Él nos ve como parte de su mundo infinito y ve al resucitado como parte de su mundo infinito. O, por ejemplo, una persona que necesita ser curada o una persona cuyos eventos necesitan ser normalizados.
Esta es la persona que se identifica ante todo con Dios, como persona que realiza acciones para el desarrollo universal, como una persona que contiene simultáneamente todos los conocimientos y al mismo tiempo, por ejemplo, el nivel de un cuerpo sano. Ese es un hecho que una persona siempre tiene su cuerpo sano porque el mundo exterior existe eternamente desde el punto de vista del hombre. Y la existencia del mundo externo en el plan eterno, entonces una persona se vuelve eterna. Tan pronto como una persona se sitúa en este eje del conocimiento, tiene un camino eterno de desarrollo en su cuerpo físico. Y si, por ejemplo, te sitúas en el cielo estrellado o en la Vía Láctea allí o en algunas galaxias especialmente distantes de la Tierra, existe ahí la conciencia humana, estructuras de transición a nivel de una célula. Por ejemplo, una persona se vuelve eterna para mejorar la salud de una célula, simplemente incluso dándole las características de la eternidad y así mejora su salud. Basta con caminar por la Vía Láctea con el ojo de la mente y regresar a través de una galaxia lejana. Esta es la técnica tecnológica más simple que dice que Dios ha colocado un resplandor externo en forma de elementos del mundo externo por tal acción y esta misma acción conduce a la curación. Llevar el cuerpo físico del hombre a un nivel similar al cuerpo físico del Dios único, en el que una persona es eterna y el cuerpo no puede ser destruido. Entonces, este también es un conocimiento. Cuando tú estás llevando tu cuerpo físico al nivel del cuerpo físico del Dios único, debes tener el conocimiento de que te vuelves eterno y que tu cuerpo no puede ser destruido. En este caso es bastante sencillo ver que hay un nivel de resurrección entonces para Dios. Como tal, no hay muerte en absoluto y este es el resplandor externo que rodea a una persona. Cuando ésta está, por ejemplo, en el eje del mundo actual o en el centro del mundo desde el punto de vista del desarrollo eterno de esta persona. Él existe y vive siempre. Es decir, hay ciertas áreas para Dios donde una persona está siempre en su estado verdadero, en el estado de desarrollo eterno, porque el cuerpo físico del Dios único también está en el centro del mundo, en la realidad para el hombre. Y una persona también tiene el mismo lugar. Entonces, cuando se produce la muerte biológica o la persona tiene algún tipo de enfermedad, que son conceptos diferentes, como ya lo describió, fundamentalmente diferente, sin embargo, la naturaleza de un cierto deterioro y condición o muerte biológica de una persona es desplazada más hacia un cambio difuso hacia Dios, donde tú le das un brillo óptico a esa persona. Entonces esa persona vuelve a la realidad de Dios, vuelve al campo informacional de Dios y se vuelve de nuevo eterno, resucita. Por eso es tan importante las concentraciones que hacemos de luz y de brillo cuando estamos visualizando, cuando estamos haciendo un control óptico.
Aquí, por ejemplo, dice, cualquier objeto de información para Dios lleva al hecho de que Dios comienza a nivelar la situación en la dirección opuesta. De hecho, Dios trabaja constantemente en el cuerpo físico generalmente sano de una persona. ¿Y qué pasa con un organismo así que tiene tecnologías de desarrollo para la eternidad? La tecnología significa tecnología de autorregeneración, de desarrollo eterno en el sentido social en el cuerpo humano, donde hay información que le permite, así como Dios, crear el mundo y la civilización. Sí, a pesar de que a veces se den algunas guerras. Una persona tiene un nivel que le permite navegar con precisión las situaciones, las enfermedades humanas para curarse. Tan pronto como emprende su camino en el sentido social, el hombre resucitado se encuentra en el pensamiento de una persona resucitada, es el camino que viene hacia nosotros. El camino que va hacia aquellos que no murieron, y cuando consideramos esta estructura en forma de camino, dirigiéndonos ante todo a los vivos, está claro que el mundo está estructurado en principio en la forma de algún tipo sistema armonioso de luz, donde aquellos que no murieron, ese brillo del contorno exterior, como un anillo exterior, es un cierto círculo y un sistema interno, es todo aquel que ya ha resucitado. Si encontramos algún nivel difuso o algo que se vea oscuro o que se siente como un pozo en una persona que estamos resucitando, si no la vemos todavía en ese círculo brillante, es porque hay un nivel donde todavía falta resucitarle. Entonces allí tenemos que trabajar más ópticamente en esa persona. Cuanto más rápido hagamos la gestión o los estándares de salud, por ejemplo, más rápido obtendremos ese resplandor dorado en esa persona. Es como un sentido universal, como la vida humana normal, en términos de su lugar individual, en términos de la percepción de Dios, cerca de Dios o para Dios. Incluso personalmente, este es el espectro dorado que cubre todos los fenómenos de la realidad, donde los difuntos deben resucitar y los vivos deben tener una norma de acontecimientos y por tanto un cuerpo físico normal, es decir, una salud humana. Entonces, aquí estamos viendo cómo trabajar en esta concentración de el cuerpo físico del Dios único, haciendo solo la analogía de que nuestro cuerpo físico está en alineación con el cuerpo físico del Dios único, que estamos caminando en ese estado de eternidad, de menos infinito a más infinito, que estamos logrando una meta de macro salvación, que estamos visualizando a nuestro resucitado en un círculo dorado y que estamos llevando toda esa información de su alma reflejada hacia el cuerpo físico del Dios único, ya está creando todo este control del que hemos hablado en este seminario. Esta parte es como lo más importante que quiero que se lleven de este seminario. El seminario todavía tiene algunas páginas más,
Pero en concreto estamos trabajando con el cuerpo físico del Dios único y el solo hecho de hacer esta analogía y de preguntarnos, ¿dónde está ese cuerpo físico del Dios único? ¿Cómo ese cuerpo físico del Dios único está reflejado en mí y yo en él? ¿Cómo entro en alineación con la acción de movimiento del cuerpo físico del Dios único? Ya estamos creando una gestión de la realidad, un control de eventos. Y les puedo decir, por ejemplo, que en la clase última que hicimos con el sodio, ¿se acuerdan? Estuve poniéndome las secuencias numéricas de normalización de todos los elementos químicos en general, que eran tres, y la secuencia numérica de normalización de los elementos químicos del cuerpo humano. Y hoy justo cuando desperté me sentí, pues pude percibir en meditación cómo se formó alrededor de mí un círculo dorado que me mantenía en una armonización perfecta de eventos en el mundo externo. Recuerden que si armonizamos todos los elementos químicos, estamos armonizando toda la realidad, interna y externa. Entonces, aquí estamos complementando esa información y la estamos verificando porque realmente se crea ese círculo dorado alrededor de la persona que está completamente en alineación con el cuerpo físico del Dios único, que realmente todos los elementos químicos de ese cuerpo físico del Dios único es todos los elementos que existen en la realidad física y que también estamos nosotros armonizando nuestro mundo interno a través de esa normalización de elementos químicos internos en nuestro cuerpo físico. Entonces, bueno, ahí les dejo ese dato por si lo quieren practicar. Muchas gracias por su atención.